¿Qué tal, amigos de Política Tlaxcala? En esta ocasión estamos con el doctor Serafín Ortiz Ortiz, quien es presidente del Consejo Mayor del Partido Alianza Ciudadana. Doctor, buen día. Gracias por recibirnos aquí en su casa de campaña. Primeramente, ¿qué le motiva a llegar a la política después de haber sido un académico exitoso? Bueno, yo soy un investigador nacional desde hace 25 años. Entonces, en la academia uno revisa escenarios en donde las sociedades han vivido un proceso de desarrollo diferente al nuestro. Y nosotros, yo en este caso me pregunto, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué existe esta gran diferencia en las sociedades llamadas centro y las otras llamadas periféricas? Entonces yo pienso que desde la política se puede hacer un gran trabajo si nosotros asumimos las políticas públicas que se viven en otros países. La política tiene dos facetas. Tiene dos caras la política. Una que es el proceso electoral, es la manera o mecanismo para asumir el poder. Y la otra es la que devienen políticas públicas. Juntas estas dos caras de la política construyen la democracia. Y yo creo mucho en la democracia. Y creo que la democracia no se agota en el proceso electoral, sino que el que recibe democracia está obligado a devolver democracia. Esto es a lo que yo he llamado la democracia reversible. Entonces, a mí me interesa que lo que he aprendido 25 años como investigador lo pueda poner en la práctica, en el oficio y en la práctica política. Como presidente del Consejo Mayor del PAC, ¿qué trabajos ha venido realizando al interior del Estado? Bueno, he podido recorrer 4 veces el Estado, siempre al frente como presidente del Consejo Mayor del PAC, y desde luego mis compañeros del Comité Directivo Estatal, y hemos tocado a más de 450,000 personas, en reuniones en todos los municipios, en las secciones. Tenemos en este momento el movimiento territorial más grande que cualquier otro partido pueda tener. Entonces tenemos comités municipales, comités seccionales en las 608 secciones que integran la estructura territorial de Tlaxcala. Entonces somos un partido que desde esta perspectiva tenemos una estructura bien armada, bien organizada, que fue lo que a mí me interesó de inicio, hacer del partido un partido piramidal con una ancha y una amplia base social. Tomando en cuenta lo que usted nos menciona, ¿cree que pueda ser el PAC la primera fuerza política del Estado? No me cabe ninguna duda. Nos vamos a convertir en la primera fuerza política del Estado de Tlaxcala, porque la gente ya está cansada de los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales no han logrado hacer de Tlaxcala un escenario de desarrollo promisorio para las familias tlaxcaltecas, y algunos que lo han intentado han alcanzado pocos rangos y otros han abatido al Estado, no han logrado nada. Entonces yo creo que la opción y la alternativa genuinamente democrática que existe para el pueblo de Tlaxcala es el partido Alianza Ciudadana. Doctor, como virtual diputado, ¿cómo será su papel en el Congreso del Estado? Bueno, el diputado tiene 3 grandes funciones. La más importante y la más sobresaliente es hacer leyes, pero sucede que cuando uno llegue al Congreso, prácticamente todas las normas están hechas. Entonces hay que hacer una reforma permanente del derecho para hacerlo actual con el momento que está viviendo la sociedad. El derecho requiere un permanente proceso de reforma, de reajuste. Digamos que el derecho tiene que ir ajustándose a la realidad y tiene que ser cambiante necesariamente. Entonces, el tema de la reforma legislativa es un trabajo ya de por sí importante. El otro es la propuesta legislativa. ¿Qué propuestas tiene el que vaya a ser legislador? Entonces, por ejemplo, en este momento no me he puesto a hacer un proyecto en forma, porque todavía no soy diputado, pero tendré algún tiempo para sentarme a hacer un proceso serio de planeación y de proyección legislativa.
En perspectiva, miro que debe haber una ley que es fundamental. Para los jóvenes, la ley del primer empleo. Los jóvenes deben tener empleo luego que salgan de la universidad y el gobierno tiene que pagarles. Y no son muchos los casos. En Tlaxcala, de todas las instituciones de educación superior, quizás salgan 2,000. Entonces, cuando los jóvenes van a buscar un empleo, les dicen, ¿tienes experiencia? Pues no, pues entonces no hay empleo. ¿Y quién les va a dar la experiencia si justamente porque nunca han tenido empleo es por eso que no saben hacer las cosas de su profesión? Entonces el gobierno tiene que preocuparse por dar el primer empleo a los jóvenes y esa es una ley que voy a impulsar. Y la siguiente es que se reforme o se adecue la ley de adultos mayores. El gobierno no puede mirar como una dádiva o como una limosna el apoyo a los adultos mayores. ¿Por qué razón? Porque esta es una obligación también del Estado. Entonces los adultos mayores deben ser reivindicados en su dignidad humana. Entonces no es lo mismo que el abuelito llegue ya a casa con 2 litros de leche, con una bolsa de pan, con 2 kilos de tortilla, a que el abuelito sea una carga para la familia. Incluso hasta los nietos van a ir a pedirle el domingo. Entonces reivindicamos a los adultos mayores y esa era una ley que se aprobó en la administración anterior y yo no sé la razón por qué ese programa que ahora se ha convertido en un programa de gobierno ha sido tan manoseado y trastocado. Entonces yo voy a revisar con cuidado qué está sucediendo y desde luego una de las propuestas será ese respeto a la dignidad de la persona humana y que se les dé por ley y ajustado a ley con los incrementos que vengan por los procesos de inflación anual, a los adultos mayores siempre un apoyo. Doctor, una pregunta que le hacemos a todos los que aspiran al Congreso local. ¿Será usted un diputado por 3 años? Bueno, antes quiero decirles que hay otra función que me interesa que ustedes identifiquen. La gestión. Los diputados hacen gestión, pero quienes no le entienden este oficio piensan que solo es la gestión. O sea, hacer gestión piensan que el Congreso es como el DIF. Y yo veo algunas amas de casa que pretenden ser diputadas que confunden al DIF con el Congreso. Entonces, si quieren hacer gestión, pues que se vayan a las instituciones como el DIF o a las organizaciones sociales que son altruistas. El Congreso no es pura gestión y el que esté acostumbrado a eso, pues está completamente confundido. La gestión es una parte adicional del trabajo legislativo, no es la parte principal. Y en el discurso ya dije que la mayoría de las gentes que miro en las contiendas para diputados estaban hablando de pura gestión, ¿no? Y entonces se equivocaron de oficio, ¿no? Y ya digo que hablan de puras alegorías, que hablan de cosas que poco tienen que ver con el auténtico y genuino oficio de legislar. Bueno, en el otro sentido, sí seré legislador por 3 años. Yo espero que tener la oportunidad de trabajar en el Congreso por estos 3 años. Doctor, ¿qué mensaje le daría a toda la gente que aún no sabe por quién votar? ¿Por qué votar por el Partido Alianza Ciudadana? Miren, en la percepción ciudadana se construye ya un escenario, primero, de afirmación hacia un nuevo partido que implica la alternativa, la única alternativa. La gente normalmente vota por el ganador, por el que va ganando. Y como nosotros vamos hasta arriba en las encuestas, yo les diría, voten por la mejor opción. Y esta es la mejor opción, el Partido de la Esperanza con un futuro mejor para Tlaxcala. Entonces, sí les diría, la opción ganadora somos nosotros. Y voten por este partido que no los va a defraudar. Ahora realizaremos un ejercicio mental en el cual yo digo un nombre y en este caso el doctor Serafín nos contesta qué es lo primero que se le viene a la mente. Sí, empezamos con Tlaxcala. Un estado con un territorio pequeño, pero con un proyecto gigante de desarrollo. Partido Alianza Ciudadana. Un partido joven,
con gente madura, coherente y comprometida con el trabajo político. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Institución de calidad. Congreso del Estado. La caja de resonancia de la democracia. 2016. Cada vez más cerca. Héctor Ortiz. Político. Mariano González. Gobernador del Estado. Doctor, un último mensaje que quiera enviar a todos los lectores de Política Tlaxcala. Sí, cómo no, que me siento muy comprometido con los tlaxcaltecas y que ya dije que de ser favorecido con el voto ciudadano, como encabezo la lista de plurinominales, es muy probable que sea yo diputado en un escenario de normalidad democrática. Y si esto es así, ya dije que voy a donar mi salario íntegramente a las comunidades más necesitadas. Mire, yo he caminado todo el estado, 4 veces, y hay municipios verdaderamente depauperados. No quiero decir hoy nombres, ni citar qué municipios son porque se sentirían ofendidos mis electores, pero yo he visto cómo los niños caminan por las calles de tierra, descalzos, y los he visto caminar entre el estiércol de las vacas y demás, y todo eso evidentemente tiene que revertirse. Y he visto también localidades donde los drenajes de las casas desembocan en plena calle. Entonces, eso tenemos que mejorarlo. A lo mejor mi salario no alcanza, pero algo ha de servir. Para unos metros de tubo que le falta a la gente para hacer un drenaje, para pavimentar un trozo de calle, yo donaré todo eso. Y lo aclaro de una vez porque los tlaxcaltecas somos muy perspicaces y a veces dirán, bueno, si va a donar su sueldo, ¿dónde está robando? Porque ¿de qué va a vivir? Él tiene familia, yo tengo 2 hijos y obviamente una esposa. ¿Y de qué va a vivir? Bueno, voy a vivir de lo que me ha pagado por 20 y tantos años el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces yo percibo un salario del gobierno federal, del Sistema Nacional de Investigadores, y voy a seguir haciendo investigación, y voy a seguir percibiendo ese salario, y sé que ese es un salario suficiente para mantener a mis 2 hijos y a mi mujer. Entonces, por eso me atrevo a decir, no vine a buscar chamba al Congreso, vine a trabajar por la democracia, por el pueblo de Tlaxcala, por la grandeza de nuestra tierra, y ojalá algún día, en un escenario también promisorio y de avance, podamos hacer mejor las cosas. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted.